under that effect even today. Y seguimos viviendo bajo este hecho aún hoy en día. Okay, so we talked about that. Hablamos de eso. We talked about how it caused new thoughts and new emotions to come into man that wasn't there before. Hablamos de cómo este hecho causó que hubiera nuevos pensamientos, nuevas ideas en el corazón del hombre que no habían estado ahí antes. We looked at the patriarchs, the ones who lived before Moses. También vimos algunos de los patriarcas que habían vivido antes en el tiempo de Moisés. And we read the book of Romans where sin was in the world. Y hablamos en el libro de Romanos donde habla de que el pecado estaba en el mundo Up until the time of the law. hasta desde el principio del mundo hasta antes del tiempo de la ley. But then the verse goes on to say, but sin was not imputed. Y el verso continúa y ahí dice también, estaba el pecado, pero el pecado no estaba imputado, no era inculpado. That means it wasn't held against it. It wasn't put against their charge. O sea, no se les tomaba en cuenta, no se les cobraba, por así decirlo. And the reason why was the law had not been given yet. Y la razón de esto es que la ley todavía no había sido dada. But when the law came, everything changed. Pero cuando vino la ley, entonces todo cambió. Because there we found what we know is the will of God. Porque ahí es en donde nosotros podemos ver lo que conocemos que es la voluntad de Dios. The law came to bring about order because there was a lot of chaos in the world. La ley vino a traer el orden porque antes había muchísimo caos en el mundo. Man was left to live according to his own sense of what was right and wrong. El hombre simplemente vivía en pecado de acuerdo a lo que cada uno consideraba lo que estaba bien o mal. But when the law came, it clarified what God's will is, black and white. Pero cuando llegó la ley de Dios, lo puso clarísimo, qué era lo que estaba bien para Dios y qué era lo que estaba mal para Dios. So the law was written by the finger of God on the tablets of the Ten Commandments. Entonces la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios en las tablas del Antiguo Testamento, en los 10 mandamientos. Now we have it written. Tenemos escrito. So there's no excuse about it. No hay excusa acerca de ello, ¿no? And then later, other customs, other rituals started to be added onto that. Y después de esa ley se fueron añadiendo nuevos rituales, nuevos cosas que se añadían. Whereas today we have 613 laws. Y si podemos ver ahora en la Biblia hay más de 630 leyes. 13. 613 leyes. 613 laws. And that is what is composed of the law. Y eso es lo que compone la ley. All right, so the law came and it defined what God's will is, and it defined what is right, what is wrong, it brought order. Entonces viene la ley y la ley define lo que es Dios, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo bueno y lo malo. And it also made man responsible. Y también lo que hizo fue hacer al hombre responsable. Okay, say that to your neighbor. Dile eso a tu vecino. The law makes man responsible. La ley hace que el hombre sea responsable. Responsible. Responsable. Because there's no excuse. No hay excusas. It's there. Ahí está. And so from Moses till today, Entonces, desde Moisés hasta el día de hoy, the law is good. la ley es buena. The law is good. La ley es buena. Good in the sense that it shows us God's attributes. Buena en el sentido de que nos muestra los atributos de Dios, It shows us His holiness. nos muestra su santidad, It shows us what pleases Him and what displeases Him. nos muestra lo que le agrada a Él y lo que no le agrada. So the law is holy Entonces la ley es santa and the law is good. y la ley es buena. Okay? So we can't say that the law is evil. Entonces no podemos decir que la ley es mala. Absolutely not. It has its purpose. It had its purpose. Absolutamente no, tiene su propósito. But the law also did something else, which we're going to get into now. Pero la ley también hizo otra cosa, que es lo que vamos a ver esta noche. Now you're going to have to really tune in with me tonight, because I'm going to be talking about some things that
De verdad, el día de hoy tienes que estar bien conectado conmigo porque hoy voy a hablar de algunas cosas que you're gonna have to be in the spirit. vas a tener que estar en el espíritu esta noche. Because we're going to be talking about the law and how it has an effect upon the conscience of man. Porque vamos a estar hablando de la ley y cómo ha afectado la conciencia del hombre. Okay, you have to understand Tienes que entender that man is under the knowledge of good and evil. que el hombre está bajo el conocimiento del bien y el mal. Okay. The result of that causes man to be like God. El resultado, la consecuencia de eso causa que el hombre sea como Dios. Okay, you understand that? ¿Entiendes There's eso? something going on here Algo está pasando ahí. in the soul of man En el alma del hombre. because of the fruit of the knowledge of good and evil. Porque el fruto del conocimiento del bien y el mal Is causing some changes on the inside of man and that is working itself out. causa unos cambios adentro del hombre. And when you have that knowledge that which was placed into man by the fruit of the knowledge of good and evil, Y cuando tienes ese conocimiento que fue puesto dentro de ti por causa de ese fruto, and you have what is the law, y tienes lo que es la ley, even though it is good, even though it is holy, aunque es buena, aunque es santa, when these two come together, cuando estos dos vienen y se juntan, oh, we have something that's incredible. tenemos algo que es increíble. The very thing that meant to tell us about God Esa cosa que fue creada para contarnos, para decirnos de Dios, actually becomes alive within the conscience of man. de hecho se vuelve algo vivo en la conciencia del hombre. To cause the man to have a desire to do exactly opposite of what God's will is. Que hace que el hombre tenga exactamente la reacción opuesta a esos deseos de Dios. Let me explain it to you this Déjame way. explicártelo así. You have a child, Tienes un niño and you say, listen, don't touch this. This is very valuable. le dices a tu niño, no toques esto, es muy valioso. You understand? Don't touch this. ¿Entiendes? No lo toques. The law is given to him. La ley ha sido dada al niño. And you set it on the table close to the child without any protection. Y simplemente agarras y lo pones ahí junto a la mesa sin ninguna protección. And you leave the room. Y agarras y te vas del cuarto. What's that child going to do? ¿Qué es lo que va a hacer el niño? What is that child going to do? ¿Qué es lo que va a hacer ese niño? Because you said don't touch it. Because you said don't touch it. The law came in. Solo porque le dijiste, no lo toques. Something on the inside of the child says touch it. Algo adentro del niño dice, tócalo. Disobey and touch it. It becomes something alive within him, causing him to do what he knows not to do, but does it. Desobedecer es algo que está en el niño simplemente en el momento que él recibió la instrucción. No se deben pegar demasiado con ese tipo de micrófono. Okay. All right, so when we get into tonight, this is something I want you to understand. Esto es algo que quiero que entiendan. And it really comes alive when we look at Romans chapter 7. Y se vuelve algo vivo cuando leemos en Romanos 7. Okay, when you read Romans chapter 7, what Paul is saying to the church, Cuando lees Romanos 7 y estás viendo lo que Pablo le dice a la iglesia, he is trying to give the Gentiles the idea of what the law causes. está hablando y tratando de darle a los gentiles una idea de lo que la ley causa. But before we get there, we're going to continue on. That was an introduction, okay? That was introduction. Eso fue una introducción, ¿ok? Antes de que sigamos, voy a decir algo aquí. But we're going to go there. We're going to get there tonight. But before we get there, I do want to go somewhat according to the book. Vamos a llegar hasta ahí, pero de alguna manera sí quiero ver algo de acuerdo al libro. Now remember, the book is something that you need to study. Recuerda, el libro es algo que tú necesitas estudiar. Okay? What we talk about here in this place
Sometimes it's in the book and sometimes it's not in the book. Lo que nosotros hablamos aquí, a veces está en el libro, a veces no. Okay, so you need to read the book because there's a lot of good information there. Entonces tú tienes que leer el libro porque hay muchísima buena información ahí. A lot of revelation, a lot of investigation, a lot of Mucha revelación, investigación. a lot of time was put into this book, and I want you to get all of it that you can. Mucho tiempo fue puesto en este libro, entonces quiero que obtengas de él lo mejor que tú puedas. Now the chapter 9 says, nothing catches God by surprise. El capítulo 9 dice, nada toma a Dios por sorpresa. Moses received the law. Moisés recibe la ley. He's convinced about the law. Está convencido acerca de la ley. Because it was a revelation that he had received up on Mount Sinai. Porque fue una revelación que él recibió allá en el monte Sinaí. It wasn't something out of his soul, it wasn't soulish, it wasn't out of his flesh, it was a revelation. No era algo de su alma, no era algo de su carne, fue una revelación. And he was convinced about the law and the attributes of the law. Y él estaba convencido acerca de la ley, acerca de los atributos de la ley. Now remember, the law is the first covenant. ¿Recuerdas que la ley es el primer pacto? We defined that, right? Definimos eso ya, ¿sí? The law is the first covenant. La ley es el primer pacto. But looking at that covenant, Pero si vemos ese pacto, if we go to Exodus chapter 19, verse 5 and 6, si vamos a Éxodo 19, del 1 al 6, we see the weight of that covenant, or the responsibility to fulfill that covenant, rests on the shoulders of man. ahí podemos ver que el peso, que la carga, la responsabilidad de ese pacto estaba puesta sobre el hombre. It is a covenant, but it is conditional. Es un pacto, pero está condicionado. God is saying, you will be my special people, Dios está diciendo, tú vas a ser mi especial tesoro, a priesthood, a royal priesthood, my possession, un sacerdocio santo, mi preciosa posesión, if si you obey my covenant. tú obedeces mi pacto. If you obey my covenant, then you receive the blessings of the covenant. Si obedeces mi pacto, entonces recibes las bendiciones del pacto. Now, last week I had 2 chairs up here, Teníamos 2 sillas aquí la vez pasada, trying to illustrate that. tratando de that ilustrar purpose. eso. One was the obedience Una silla era la obediencia, that brings forth the blessing, or que es la the, que trae la bendición. ¿qué está pasando con eso? Voy a tratar de solucionarlo. Estoy en eso. Okay. So imagine in your mind again tonight, the first chair is the obedience. Entonces, imagínatelo otra vez. La primera silla es la obediencia. If you Si tú obey, obedeces, then entonces you will be my special people. tú serás mi especial tesoro. I can't hear that. Well, it could be these batteries. Marisa puede ser esas baterías también. No. No es la batería. Now, this stuff can be a real blessing, it can be a real cursing too. Esto puede ser una bendición o una maldición también. Hopefully you'll be able to hear me. Espero que puedan oír. So the concept, once you get the concept of the law, and this is something that we have to really understand. Entonces, quiero que entiendas este concepto de la ley. Es algo que necesitamos entender. You can identify churches who preach the law by this formula. Puedes identificar iglesias que predican este pacto por esta fórmula. The formula is this. Esta es la fórmula. Your obedience Tu obediencia will result in your blessing. resultará en tu bendición. Hello?
I mean, you hear that all the time, right? Escuchas eso todo el tiempo, ¿verdad? I mean, we're talking about tithes and offerings or anything, we hear about that in our churches today. Estamos escuchando acerca de diezmos y ofrendas en la iglesia todo el tiempo. It all comes back to your obedience. Your obedience. Todo tiene que ver con tu obediencia. See, that's the conditional part of the law. If you obey, you will receive the blessing. Esa es la parte condicionada de la ley. Recibes la bendición. But if you don't obey, Pero si no obedeces, what happens to the blessing? ¿qué pasa con la bendición? Do you receive it? ¿La recibes? Do you have any benefit of it? ¿Tienes algún beneficio de ella? Not only do you not receive it, No solo no recibes la bendición. but remember that one little verse we read last week? ¿Te acuerdas de ese pequeño versículo que leímos la semana pasada? Maldito sea la persona that doesn't obey every part of this law. Maldito el que no obedece cada parte de esta So ley. remember, Así que acuérdate. the law is you have to obey to receive the blessing. La ley es, tienes que obedecer para recibir la bendición. If you don't obey, no blessing. Si tú no obedeces, no recibes la bendición. Not only do you not receive a blessing, Pero no solo no recibes la bendición, you receive something, but it's not going to be a recibes blessing. algo, pero no va a ser la bendición. What is it you receive? ¿Qué es lo que vas a recibir? Cursing. Maldición. All right, so there you are. That's the essential of the law. Esencialmente, eso es la ley. Moses was very, very convinced about that. Moisés estaba muy, pero muy convencido acerca de eso. You know, the children of Israel, when they were on that journey out, they got into problems. Los hijos de Israel, cuando salieron y estuvieron allá en el desierto, sí que se metieron en problemas. One of those times, they were without any water. Una de esas veces no tenían nada de agua. And the Lord spoke to Moses. Y el Señor habló a Moisés He said, take the rod and strike the rock. y le dice, agarra tu vara y pégale a la roca And the water will come. y el agua va a salir. Moses hit the rock, water came. Moisés le pegó a la roca y salió el agua. The second time that they came into a place that there wasn't any water, La segunda vez que vinieron a un lugar en donde no había agua, God speaks to Moses again. Dios le habla a Moisés otra vez. He says, Moses, speak to the rock, Y le dice a Moisés, Moisés, habla a la roca and the water will come. y el agua va a salir. But because the people had Moses so angry and upset, Pero como la gente tenía tan harto y enojado a Moisés, and sometimes people has a tendency to do that. a veces la gente tiende a hacer eso, ¿no? Sometimes I said, you know, the church would be really good if we didn't have to deal with people. Ay, la iglesia sería tan buena si no tuviéramos que lidiar con la gente. Forgive me. Perdón. That was a long time. Eso fue hace mucho tiempo. But Moses was angry. He was angry with the people. Pero Moisés estaba muy enojado con la gente. And rather than speak to the rock, what Y did he do? en lugar de hablarle a la roca, ¿qué fue lo que hizo? He took his rod and hit the rock. Agarró su vara y ¡zas! Le pegó. The water came. Salió el agua, sí salió. But God says, Pero Dios le dice, because of your disobedience, Moses, por tu desobediencia, Moisés, you are not going to enter into the promised land. no vas a entrar a la tierra prometida. Wow. Everything that Moses did, Todo lo que ya había hecho Moisés, everything that he suffered, todo lo que había sufrido, all the great miracles and stuff, todos los milagros padrísimos y todo, because of his disobedience in this one time, por su desobediencia en esta única vez, you're going to die, te vas a morir Moses, on this side of Jordan. de este lado del Jordán. Wow. Wow. That's tough, huh? Está duro, ¿no? But Moses, approaching his day of death, Pero Moisés, cuando se acercaba el tiempo de su muerte, he knows his time is short. él sabe que su tiempo es corto. He calls all the assembly of the people. Él llama a toda la asamblea de la gente. And all of this is found in Numbers chapter 20. Y todo esto se encuentra en Números 20. We're going to be in Numbers. And
Deuteronomy. Vamos a estar en Números, en Deuteronomio. I'm sorry, Deuteronomy. Deuteronomy chapter 27. Deuteronomio 27, perdón, 27. And then we're going to be in Deuteronomy 31. Luego vamos a ir a Deuteronomio Okay, so 31. this is where this story is going to come out. Por ahí es por donde la historia sucede. Okay. So Moses, he calls an assembly of all the Israelites. Entonces Moisés llega y convoca una asamblea con todos los israelitas. They are about to go into the land of milk and honey. Están a punto de entrar ahí a la tierra donde fluye leche y miel. But Moses wants them to remember the law. Pero Remember the law. Moisés quiere que recuerden esa ley. Because to Moses, the obedience of the law would mean that they would be prosperous in the land in which they go. Porque para Moisés el obedecer la ley significaba que ellos iban a ser prósperos de donde fueran. Okay, so he called this assembly. Así que llama a la asamblea. There's two mountains close by. Hay dos montañas ahí cerca. And he takes elders from 6 tribes. Y toma ancianos de 6 tribus. And he puts them upon one mountain. Y agarra y los pone en una montaña. I think it's called Mount Ebal. Es Monte Ebal. Sí, Ebal. Uy. Ebal, sí, Monte Ebal. Picante. Monte Ebal. And the other one is Mount Gerizim. Y el otro es el Monte Gerizim. Okay. In Deuteronomy 27, verse 11, you can see this. Allá, Deuteronomio 27, ahí lo puedes buscar. So he puts elders of 6 tribes on one and elders of 6 tribes on the other. Así que 6 ancianos de unas tribus por acá, de 6 tribus, y los ancianos de 6 tribus de este lado. And Moses reads the law to everybody that can hear. Y Moisés agarra y le lee la ley a todos los que la puedan escuchar. 6 elders start to shout out the blessings of obedience of the law. Los 6 ancianos arriba empiezan a gritar las bendiciones y las consecuencias de la obediencia a la ley. The other mountain on the other side, 6 elders start to shout out the cursings. Del otro lado, los 6 ancianos empiezan a gritar las maldiciones. I mean, Moses is making a big spectacle of this day. It's a whole day. Moisés está haciendo todo un espectáculo de este día, es todo el día. A big show to remind them about the law. Un espectáculo fuerte para recordarles acerca de la ley. Reading the law all day long in the heat of the day. Lee la ley todo el día en el calor del sol. And I can imagine, okay, this is my imagination. Yo puedo imaginar, esta solo es mi imaginación. I can imagine God up in heaven just waiting. Me puedo imaginar a Dios así en el cielo, nomás esperando. Are you done yet, Moses? ¿Ya acabaste, Moisés? Are you done now, Moses? ¿Será que ya acabaste? Okay, Moses, are you done yet? I want to talk to you. Moisés, ya terminaste, quiero hablar contigo. What's the name of this chapter? ¿Cuál es el nombre de este capítulo? Nothing catches God by surprise. Nada toma a Dios por sorpresa. Nothing catches God by surprise. Nada toma a Dios por You sorpresa. see, Moses in his mind was, I have got to convince these people about the law. Moisés estaba así en su cabeza pensando, los tengo que convencer acerca de la ley. Doing this great, elaborate thing here, I'm trying to convince them of the law. Aquí en esta cosa elaborada los voy a convencer de la ley. God says, okay, Moses, come here. Y Moisés, Dios le dice a Moisés, a ver Moisés, ven acá. I want you to see this in the book or read it in the Bible. Quiero que tomes tu libro y lo leas, solo puedes leer en la Biblia. It's found in Deuteronomy chapter 31. Está en Deuteronomio 31. Now, we were in Deuteronomy 27. Estábamos en Deuteronomio 27. So Deuteronomy 27, 28, 29, 30. Así es que todo el 27, todo el 28, todo el 29 y todo el 30 Is this whole show that Moses is doing. era todo este show que Moisés estaba haciendo. So now in chapter 31, verse 14, the Lord said to Moses. Así que en el 31, en el 14, el Señor le dice a Moisés: Go ahead and read it. He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué,
y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré. Y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. En otras palabras, Dios está diciendo: Moses, hiciste buen trabajo. You did a good work. Hiciste un buen trabajo, Moisés. I mean, you really enforced the law. You did a great job, Moses. De verdad te enfocaste en la ley. Hiciste muy buen trabajo, Moisés. But nothing catches me by surprise because I'm the God that lives in the future also. Pero a mí nada me toma por sorpresa porque también soy el Dios que vive en el futuro. I'm the one that gave you the law. Yo soy el que te di la ley. And I gave it to you for a purpose. Y te la di por un propósito. You don't understand it, but it's for a purpose. No lo entiendes, pero es por un propósito. But Moses, this is what's going to happen. Pero Moisés, esto es lo que va a pasar. These people Esta gente are going to break the law. va a romper la They're ley. going to break the covenant. Van a romper el pacto. They're going to be like a harlot chasing after foreign gods. Van a ser como prostitutas yendo a buscar otros dioses. Moses, that's what's going to happen to these people. Eso es lo que le va a pasar a esta gente. Even though they have the law. Aunque ellos tienen la ley, It's going to happen. va a pasar. And I'll tell you what else is going to happen. Y te voy a decir qué más va a pasar. I'm going to hide my face from them. Yo voy a esconder mi rostro de ellos. I'm going to be angry with Voy a them. estar enojado con ellos. Nothing catches God by surprise. Nada toma a Dios por sorpresa. You see, we have to understand that God knows the end of this thing. Mira, nosotros tenemos que entender que Dios conoce el final de todo esto. Everything that happened, the law, and everything from Adam all the way up to today has been in the foreknowledge of God. Nothing catches God by surprise. Todo desde el principio de Adán, la creación, la ley, todo hasta el final de los tiempos. Dios ya lo conoce todo, nada lo agarra de sorpresa. You understand that? ¿Entiendes eso? God knows that the very law is not going to get the job done. Dios sabe que la ley no es la que va a tener a hacer el trabajo completo. Because there's a problem with the law. Porque hay un problema con la ley. There's a problem with the law. Hay un problema con la ley. Oh, I thought it was holy. Ay, pensé que era santa. It is holy. Sí, es santa. I thought it was good. Pensé que la ley era buena. It is good. Sí, sí es buena. Well, how can it be good and holy ¿Cómo puede ser la ley buena y santa and not do what it's supposed to do? y no hacer lo que se supone que tenga que hacer? Bring us into that holiness. Traernos a esa santidad. It was never meant to do that. Nunca fue esa su intención. It was never meant to do that. Nunca fue esa la intención de la ley. It was meant to make sin sinful. Era simplemente para mostrar el pecado como pecado. Now remember what I said a couple weeks ago. Sin. Recuerda lo que dije hace unas semanas acerca del pecado. What is sin? ¿Qué es el pecado? Let's reduce it down to the simplest form. Lo redujimos a una forma simple, ¿te acuerdas? Sin is any action contrary to the will of God. Cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. Would you agree with that? ¿Estás de acuerdo con eso? I mean, reducing it down to a very simple thing. Lo reducimos a esta cosa simple. Sin Pecado is contrary. es contrario, Doing the opposite siendo lo opuesto of the will a la voluntad of God. de Dios. Sin. Pecado. Now,
I have to bring into your remembrance. Remember the single chair I put up here? Voy a traer esto a tu memoria. ¿Te acuerdas la silla solita que puse aquí? Talking about the heart of man. Hablando del corazón del hombre. See, when we talk about the heart of man, I'm not talking about that pump. That's Cuando hablo pumping del blood. corazón, no estoy hablando de la bomba. I'm talking about the throne that is inside of a man. No es lo que bombea sangre, es lo que está adentro del corazón del hombre. It is a throne which is a representation of what is in heaven. El trono es una representación de lo que está en el cielo. God sits on a throne, Dios se sienta en un trono. and from that throne is decrees and laws, Y spiritual laws. desde ese trono Él decreta y suelta leyes espirituales. Every law Cada ley is established es establecida to establish para establecer the one who's in control. quién es quien está en el control. Okay? The law establishes the will of the one who's in control. La ley establece la voluntad del que está en control. Alright, so if God's sitting on his throne, he's making decrees, he's making judgments to establish his will. Entonces, si Dios está sentado en su trono y Él está estableciendo y declarando, Él está estableciendo su voluntad, His kingdom. su reino. Because the kingdom of God is the will of God. Porque el reino de Dios es la voluntad de Dios. Let me say it this way. The will of God is the kingdom of God. Vamos a decirlo así, la voluntad de Dios es el reino de If Dios. you say you're in the kingdom, Si tú dices que estás en el reino, that means you're in the will. eso significa que estás en su voluntad. You're reflecting the will Estás reflejando su voluntad of him who the kingdom belongs to. de aquel a quien le pertenece el reino. If you are not reflecting the will of him, Si no estás reflejando la voluntad de Él, then you're reflecting your own will. entonces estás reflejando tu propia voluntad. So you're trying to tell me there's two wills. Entonces me estás tratando de decir que hay dos My voluntades, will and God's will. mi voluntad y la de Dios. Which is true. There is my will. Lo que es verdad, sí existe, la tuya y la mía y la de Dios. But God says, if you're going to be in my kingdom, Pero Dios te dice, si tú vas a estar en mi reino, hear me now, escúchame esto, if you're going to be in my kingdom, si vas a estar en mi reino, there's only one. solamente hay una voluntad. Una voluntad. So the throne gets reduced. Now we have that up in the heaven, but it's also on the inside of us. Whoa. Technology.